Palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Jesús limpia a 10 leprosos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta historia probablemente la hemos escuchado varias veces, donde 10 personas fueron sanadas y solo uno volvió para agradecer. Hermanos, esta historia demuestra el poder tremendo que tiene nuestro Señor. Solo una orden que Él dio y se produjeron 10 sanidades, 10 personas sanadas al mismo tiempo. Este tal vez es el mayor ejemplo en que el Señor demostró que podía hacer sanidades múltiples con una sola orden. Como dice el refrán popular, mató varios pájaros de un solo tiro. Limpió a 10 de un solo tiro. Una sola orden y 10 personas sanadas. Si Jesús, hermanos, podía hacer este milagro en grupo, claramente no era un simple hombre. El Todopoderoso estaba en él. El Todopoderoso está en Jesús. Él es el Todopoderoso. Si Jesús podía limpiar a 10 leprosos que estaban condenados a sufrir una muerte lenta, entonces tiene poder, sí, tiene poder, para limpiar a cualquier pecador, sean cual sean sus pecados, que lleve toda su vida pecando, puede limpiar a cualquier pecador de toda maldad y hacerlo una nueva criatura. Y no solo a uno, sino que a muchos. Además, hermano, en esta enseñanza aprendemos otras cosas que son necesarias para nuestro correcto desarrollo como creyentes. Como decía la Escritura, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El Señor hermano Jesús, cuando comenzó su ministerio, no descansó. Su agenda de seguro estaba repleta. Juan dijo que si se escribieran todas las obras que él hizo, no cabrían en todos los libros que había en el siglo primero. Jesús iba de un lado para el otro, caminando con sus seguidores para predicar el evangelio del reino y hacer milagros para mostrar el poder y autoridad que tenía, sin decir públicamente que era el Mesías prometido. Solo los milagros que iba haciendo, más las enseñanzas del anuncio del reino de Dios, del evangelio que estaba predicando. Fíjense ustedes que al Señor Jesús no lo llevaban sentado en una silla, ni viajaba en un carruaje especial como los reyes, sino que caminaba por los senderos polvorientos de Canaán. No se hacía problemas por ensuciarse sus pies, ni cansarse yendo de un lado para el otro. Dormía en el bosque, en la llanura o en una embarcación. No recibió pagos por hacer sus milagros. Él daba por gracia. Regalos de amor para alegrar la vida de hombres y mujeres agobiados por sus enfermedades y por sus pecados. Hermanos, la cantidad de kilómetros que recorrió el Señor Jesús en su vida no se sabe, pero algunos estiman que pudieron haber sido unos 30.000 kilómetros. Imagínense, 30.000 kilómetros. La tierra la recorrió a pie. Nunca se menciona que usó algún caballo, carreta o carruaje.
Solo en la entrada triunfal a Jerusalén se menciona que usó un pollino de asna, un burrito, pero este fue un evento especial. Mientras estuvo vivo, nunca se menciona que Jesús haya usado poderes especiales para trasladarse de un sitio a otro, apareciendo milagrosamente en otro lugar lejano. Solo Cristo resucitado usó esos poderes especiales. La vida itinerante entonces del Señor Jesús se refleja en el recorrido de miles de kilómetros que hizo durante su ministerio, acompañado por sus discípulos. Caminaba de aldea en aldea para compartir su mensaje, aquel de las buenas nuevas del reino de Dios, que se había acercado el reino de Dios a los hombres, y también para sanar a los enfermos, quedando un gran ejemplo para cada uno de nosotros de su gran dedicación por difundir el Evangelio, dando esperanza y amor a todos los hombres que lo recibieran. Y el Señor nos deja ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, para que no nos hagamos tanto problema porque tenemos que ir a un lugar lejano, porque el tiempo está malo, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque llueve. De seguro el Señor no se detenía porque hubieran todos estos inconvenientes y Él mismo nos enseña a que tampoco nosotros nos rindamos de ir de un lugar para el otro cuando Él nos llama a hacer la obra, sencillamente obedecer. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 17, versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres leprosos. Es difícil, hermano, imaginarse la triste situación de los que sufrían de la lepra allá en el siglo primero. Era una enfermedad francamente incurable, una enfermedad viral crónica que durante años iba dañando por fuera y por dentro la salud de los afectados, quienes terminaban mutilados, con sus rostros deformes, rechazados, despreciados por la sociedad, viviendo aislados en las afueras de la sociedad, alejados de su familia, de sus seres queridos. Ya no podían entrar ni a su propia casa. Estaban privados de comunicación con su semejante. Solo podían asociarse con otros leprosos. Con ellos, con otros leprosos, podían comer juntos, dormir juntos, morir juntos. Sí, morir juntos. Terrible, hermanos. Terminaban los leprosos sus días en las afueras de la ciudad, en la indigencia total, esperando que sus parientes o algunas manos amigas les proveyeran de agua y comida. Dice Levíticos capítulo 13, versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en el leproso será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esa era la ley de Moisés, que había sido escrita 1500 años antes de este acontecimiento que está narrando Lucas, el médico Lucas. Todo el tiempo que fuera leproso era considerado inmundo, impuro, habitando lejos de su casa, fuera del campamento. Allí era su morada. Y Números capítulo 5 versículo 2 dice que manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Esa era la vida de estos enfermos. La lepra, hermanos, siempre se compara con lo que hace el pecado en la vida del hombre, que lo corrompe por dentro, por fuera, que lo aleja de la presencia de Dios y hace que termine el hombre su vida lejos del hogar celestial, a menos que se encuentren en el camino con Jesús, el sanador, el salvador, Jehová Rafa, Jehová sanador, que es el único en realidad que puede acabar con el pecado de aquel inmundo hombre, nosotros, pecadores, y puede limpiarnos, permitiéndonos entrar como nuevo al hogar celestial, para abrazarnos con los demás salvados. Hermano, los 10 hombres descritos en el pasaje de Lucas capítulo 17 tenían bien claras las estrictas normas sanitarias y sabiendo que Jesús podría hacer un milagro por ellos, fueron a él, pero dice la escritura, se pararon de lejos, siendo prudentes, respetuosos de las estrictas normas sanitarias de aquella época. Y dice la escritura que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Unidos, hermanos, por su miseria, por aquella ocasionada por la lepra, estos 10 hombres se agruparon, no importando sus orígenes. Dentro de los 10 había judíos y samaritanos, que a pesar de las antiguas barreras raciales y otros prejuicios, se unieron en un solo clamor, en una sola oración, para pedir misericordia a Jesús el Maestro. Ellos clamaron por ayuda fervorosa, ellos clamaron por esa ayuda de una manera fervorosa, hermano, creyendo que Jesús tenía poder. Cuando nosotros clamamos a Dios, debemos hacerlo de esa manera, creyendo que Dios puede hacer algo por nuestras vidas. Aquellos 10 leprosos de alguna manera sabían que este Galileo, Jesús de Nazaret, tenía gran poder y que además era compasivo, era misericordioso. Fueron al que, según ellos, era maestro de enseñanzas y que era conocido por sus obras de misericordia, precisamente. No fueron a Jesús como Señor, sino que lo llamaron maestro, maestro compasivo. No fueron quejándose de su paupérrima situación, ni de sus dolores, ni de su situación económica, ni familiar, ni personal, ni de las leyes sanitarias en contra de los leprosos, no salieron a protestar, solamente hablaron lo que en el fondo era lo más importante que les aquejaba. Y lo único que podían esperar, implorar a aquel maestro misericordioso que tuviera misericordia hacia su vida. Hermanos, la mayor misericordia que le podía hacer en ese momento el Señor era precisamente sanarlos. De esa misericordia estaban hablando ellos. Y al sanarlo, demostrarle su tremendo poder. Por amor lo hizo, por misericordia, porque ni los conocía en apariencia. Pues usted ya sabe que el Todopoderoso nos conoce a todos, a cada uno de nosotros. Aunque nosotros no le conozcamos, Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí Él nos ayudó en el proceso de desarrollo, de crecimiento intrauterino. Y aún antes, dice la Escritura, nos llamó antes de la fundación del mundo. Increíble, hermano. Solo el Señor Jesús puede tener ese nivel de misericordia, de amor hacia nosotros, hacia nuestra condición, sea cual sea. Hoy día, no importando la condición que hoy día tú tengas en tu vida, lo que hayas hecho, los errores que hayas cometido, las malas decisiones que hayas tomado, las conductas erróneas que hayas tenido. Él te puede limpiar, sí. No importa qué tan avanzado sea tu pecado, qué tan crónico, qué tanto daño el pecado te haya hecho a tu vida o le hayas hecho a otras personas. Si hoy día vienes al Señor pidiendo misericordia, una vez más el Señor sanará a otro más, sí. Tal cual lo hizo conmigo, lo hará contigo. Solo en Él podemos hallar, hermano, perdón, limpieza total, pureza, restauración, sanidad, salvación y grande misericordia, grande gracia que nos puede dar el Señor. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 17, versículo 14, que cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor te ve, hermano, aún en la intimidad, aún en lugares escondidos. Cuando tú crees que nadie más te ve, el Señor te ve. Y si tú vienes a Él, aunque seas una persona que puede encontrarse chiquitito, pequeñito ante Dios, pero Él sí te ve, sí, claro que te ve. Y te ofrecerá el perdón y la limpieza. El Señor, hermano, accede a esta petición de misericordia de estos 10 leprosos, entendiendo que la misericordia más importante de hacer en este caso era sencillamente sanarlos a todos. Fíjense ustedes que el Señor no preguntó nada, no hubo un interrogatorio, no puso condición alguna, no hubo palabras de aliento para ellos, sencillamente accedió con lo más grande que ellos deseaban, ser nuevamente sanos. A veces nos complicamos tanto las cosas. Queremos ir al Señor a pedirle algo y damos miles de vueltas antes de llegar a la petición.
Y pensábamos que el Señor tal vez nos va a condenar o nos va a juzgar y nos va a llamar la atención con respecto a ciertas cosas. Puede ser, pero tenemos a un Dios que, sin necesidad de que tengamos una gran charla y una larga charla con Él, sin que Él nos pida ciertas condiciones previas, Él sencillamente salva, sana, limpia. Ser libres de la maldición de la lepra es lo que querían estos 10. Ser libres de la maldición del pecado es lo que nosotros deseamos y lo que muchos que tal vez escucharán esto se han planteado. ¿Me perdonará Dios? ¿Perdonará aquello que hice y de lo cual me avergüenzo tanto? Hermano, la sanidad que puede dar el Señor es total. Su sanidad en aquellos 10 leprosos fue así, total, sin acepción de persona. Todos ellos, no importando su historia, podían ser sanados, independiente de lo que hubiesen hecho, en forma particular o colectiva, independiente de lo avanzado de su enfermedad. El Señor sencillamente dio la orden. Y mostraos al sacerdote. Con esto, hermano, estableció una condición. Fíjense ustedes, ir, caminar, ir al sacerdote. Así como estaban, enfermos, llenos de lepra, debían caminar en fe en dirección al sacerdote, entendiéndose que mientras iban de camino, antes que llegaran al sacerdote, serían sanados. La condición para ser sanados era que cada uno de ellos debía hacer algo muy simple, obedecer a la instrucción dada y un mundo diferente vendría a ellos. Le cambiaría totalmente la vida. Aunque les pareciera sin sentido, caminar en dirección al sacerdote para que fuera testigo de su sanidad cuando aún estaban enfermos. Cuando el Señor dice que te salva, que te limpia, claro, las otras personas no ven nada en ti. Te ven todavía como un pecador, como un enfermo, como alguien que no ha cambiado para nada. Pero ante los ojos de Dios, cuando Dios da la orden, sencillamente empieza todo un proceso. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. Jesús les pidió que fueran a ellos, así como estaban de leprosos, a los sacerdotes. Al sacerdote de quizás cuánto camino le restaba para llegar allí, pero sencillamente debían obedecer. No había señal alguna en sus cuerpos de que estaba comenzando su proceso de sanidad. Solamente debían obedecer. El Señor con esta palabra nos enseña a caminar en fe, hermano, que si lo hacemos según las promesas de Dios, tendremos el resultado prometido. Caminar en obediencia tal cual se nos dice que somos, hacia una nueva criatura espiritual. Pero si aún no vemos nada, pero si aún no vemos cambio alguno como viejo pecador, pero el Señor dice, camina el camino de Cristo, camina hacia la ciudad celestial, camina hacia la eternidad. Y yo veo que cada día estoy más viejo, más enfermo, y no veo sanidad ni siquiera de mis enfermedades. Y el Señor dice, ahora tienes vida eterna. Algunos se plantean, ¿cómo puedo tener vida eterna? Si cada día estoy más viejo y más acabado, cada día tengo menos fuerza. Pero es que cuando caminamos en fe, cuando le creemos a Dios, oh, cosas maravillosas suceden en nuestra vida. Esta enseñanza, hermanos, nos muestra que no toda sanidad ocurre al instante, cuando recién se eleva el clamor a Dios. Tenemos que disponer de paciencia para que las sanidades, las limpiezas que el Señor hace, ocurran a su tiempo. La fe debe ir acompañada de obediencia a los mandatos del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. La única condición de los leprosos para ser sanados, fíjense ustedes, era la obediencia de ir y mostrarse a los sacerdotes. Y los 10 desesperados hombres obedecieron. No tenían nada que perder si lo hacían. Y ya habían perdido todas sus esperanzas por otros medios. Si alguno no hubiese creído, se hubiese perdido tal vez la única oportunidad de ser limpio. Habiendo recibido órdenes precisas, ellos debían simplemente obedecer. Debían probar su fe.
a través de su obediencia. Hoy día el Señor te dice, camina en fe, haz esto otro, sirve al Señor, ve a la iglesia, lee la palabra, ora, escudriña las escrituras. Algunos preguntan, ¿y qué gano? Es aburrido, es fome, no tengo tiempo. Pero los que sí caminan en fe, ellos recibirán las promesas. Los que se pongan a meditar y a sacar sus propias conclusiones cerradas, se perderán, se perderán del premio final. Increíblemente, estos enfermos, estos 10 leprosos, sin haber visto nada aún, creyeron en la palabra y caminaron en dirección a los sacerdotes. No sabemos cuánto tiempo caminaron, pero lo hicieron. Que según la ley de Moisés, era algo, los sacerdotes eran algo así como los médicos especialistas en lepra, que debían confirmar la sanidad, que eran los legalmente aceptados por Dios y por la ley de Moisés, que certificaban la veracidad de los hechos, que podían decir efectivamente, este hombre o estos 10 hombres han sido sanados de lepra. Cuando ellos caminaron hacia los sacerdotes, caminaron en obediencia y en fe, esperando que en algún punto del camino serían sanados. Mientras los 10 leprosos eran obedientes, hermano, ocurrió el gran milagro. Y los 10 fueron sanados de su lepra, independiente de lo avanzado que estuviera cada uno de su enfermedad, independiente de las mutilaciones de sus extremidades superiores e inferiores que ya padecieran, que eran habituales en la lepra, independiente si le faltaba o no la nariz, si le faltaba o no las orejas o los labios o el cabello. Todo el Señor lo hace nuevo. Todo el Señor restaura, restaura vidas, el Señor restaura tu corazón, restaura las heridas de tu corazón. Puede restaurar tu conducta, tus pensamientos, tu memoria. Puede sacar de ti el rencor y la duda. Ellos, estos 10 leprosos, sin tener ninguna, tal vez, gran experiencia en este tipo de cosas, sencillamente obedecieron. Y también sin tener ninguna importancia a los años que llevaran de enfermedad, el Señor los sanó. Ni cuál hubiese sido la causa de por qué se contagiaron. Si era maldición de Dios, como pensaban los judíos. Si hubiesen sido malos, muy malas personas, malos padres, malos hijos, malos hermanos, malos vecinos. Nada de la historia de aquellos 10 hombres importó. Es que Jesús tiene compasión de nosotros, hermano. Jesús es el misericordioso Dios. La fe, hermanos, en Jesús impulsó precisamente a ejecutar sobre ellos misericordia. La obediencia de aquellos 10 enfermos desencadenó el milagro. El poder del Señor Jesús, hermanos, es inmenso. Él es tu Dios. Déjalo que sea tu Dios. Déjalo que sea tu Señor. Fíjese que el Señor nada les dijo con respecto a que iban a ser sanados, pero era obvio si le decía que fueran a mostrarse al sacerdote. Pues la única razón para que hicieran eso era que hubiese habido sanidad de la lepra, según la ley de Moisés. Ahí en Levítico capítulo 14 pueden leer, hermanos, las leyes para limpiar a los leprosos. Dice en los versículos 1 y 2, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Cuando el Señor le dijo, id y mostraos al sacerdote, les estaba diciendo que serían limpios de su lepra. Ningún leproso no sanado podía acercarse a un sacerdote. Los sacerdotes eran los médicos, como te decía, de esa cultura judía. Ellos podían decir quién estaba aún enfermo y quién ya había sido sanado. Ello significa que el Señor, hermanos, fíjense ustedes, aprueba que los enfermos sanados confirmen con su médico la obra realizada por Dios. No está mal ir al médico para que realice los exámenes pertinentes, los exámenes necesarios que demuestren que todo está bien, que el Señor ha sanado, que Dios ha hecho un milagro. Se debe dar un testimonio público de la obra divina, si el Señor ha hecho algo en tu vida, si alguna vez te sanó de algo. Qué bueno que hayas ido al médico a hacerte los exámenes para así
hablar realmente con una documentación legal al respecto. No sencillamente contar una historia que muchos no creerán, pero cuando tú puedes demostrar y tú mismo puedes convencerte de lo que Dios está haciendo en tu vida, de las sanidades tal vez que Dios ha hecho, es mucho mejor. Qué bueno que alguien pueda decir, Dios me sanó tal vez de un cáncer y que ese cáncer hubiese sido diagnosticado y luego aquella persona haya ido al médico y se haya hecho de nuevo los exámenes y todo estaba bien. Y que hasta el médico quedara con los ojos abiertos, impresionado de que alguien fue sanado. Tal vez hasta a ese médico podemos darle testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas. El Señor Jesús, hermano, fíjense ustedes que no tocó a ningún leproso, ni mandó a la lepra que los dejara en el acto. No, no hizo ninguna oración tampoco. Al Padre, por ejemplo, implorando estos 10 milagros. Tampoco le indicó que fueran al Jordán a bañarse 7 veces como el general sirio Naamán. Cuando Eliseo lo envió, usted puede revisar la escritura en el Antiguo Testamento. Cuando envió a este leproso, a este general sirio Naamán, a lavarse 7 veces ahí en el Jordán. Tampoco el Señor les ordenó a estos 10 leprosos que debían hacer primero algún sacrificio. No, no les pidió una confesión de pecados ni declaración alguna de fe. No hizo hacerle la oración de fe. No, eso lo inventaron los hombres hace como un siglo atrás. No les pidió a estos 10 leprosos que lo adoraran, ni menos pago alguno, ni diezmo, ni ofrenda. Nada de eso. Sencillamente, id y mostraos al sacerdote. Fue la orden misericordiosa del Rey de Misericordia. Estos agobiados hombres, hermano, enfermos, obtuvieron una sanidad total de la lepra cuando obedecieron como niños a su mandato. El Señor quiere que también seamos como niños en la obediencia a Dios. Aconteció, dice, que mientras iban, fueron limpiados. Maravilloso, hermano. Qué importante obedecer como niños al Señor. No cuestionar los procedimientos que usa Dios en cada caso particular. En tu caso será diferente del mío. Dios tratará de una manera conmigo, de otra manera lo hará contigo. Dios hace como quiere, hermano. La multiforme gracia y la misericordia de Dios es infinita, es tremenda, es maravillosa. Estos 10 leprosos fueron sanados por pura misericordia, por pura gracia de Dios. Ningún merecimiento tenía ninguno de ellos para obtener tan precioso milagro. Ninguna buena obra hizo a ninguno de estos 10 leprosos. Nadie pidió ni siquiera perdón antes de ser sanado. Sencillamente el Señor, el Dios de misericordia, el Maestro de misericordia, les comprendió y tuvo compasión, sin importar la historia particular, sin importar la historia particular de cada uno, y les amó y les sanó. Nosotros tenemos que copiar eso, aprender la misericordia, aprender a no hacer tantas preguntas, a no poner tantas condiciones, sencillamente amar, sencillamente ayudar, sencillamente obedecer a Dios, a lo que Él nos manda. Mientras que avanzamos en fe por el camino ordenado por Dios, es cuando experimentamos la bendición ordenada por Él y vemos hecha realidad las pequeñas y grandes promesas suyas. Cuando nos sometemos al señorío de Dios, someterse a ese señorío, entonces recibiremos lo que sus siervos reciben. ¿Y qué reciben los siervos del Señor? Reciben misericordia, bienaventuranzas, bendiciones, prosperidad, vida eterna. Vida eterna es lo más importante. Salvación perpetua. Y Él se agrada, hermano. Se agrada de ser nuestro Señor y de ser respetado como se lo merece. Cuando el Señor te manda, ¿le obedeces de esa forma? Si no lo hemos hecho así, de seguro hemos fallado muchas veces. El Señor hoy día nos da ánimo que a través de esta palabra tenemos que aprender la obediencia. Y dice Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Los otros 9 hombres sanados corrieron tal vez presurosos al sacerdote para que confirmara la sanidad lo antes posible. Así lo más pronto se pudiera y pudieran cumplir ellos con todos los requisitos establecidos en la ley de Moisés. Poder entrar en la ciudad y volver a su casa y reunirse con su familia y amigos y abrazarlos y hacer fiesta por el milagro. Pero hubo uno, un único hombre, un samaritano, un extranjero, que volvió al Señor. Prefirió agradecer a Jesús y reencontrarse primero con Él, aunque ello le retardara en ir al sacerdote a mostrarse a Él y seguir todo el procedimiento legal de restauración, aunque aunque esto lo atrasara en ir y abrazar a su familia. Este único hombre que volvió por el camino prefirió estar lo más pronto posible con su sanador que con su propia familia que tal vez no podía abrazar en años. Este hombre, además de leproso, hermano, dice la escritura que era samaritano. Ya hemos hablado, pero samaritano eran los de Samaria, aquella raza despreciada por los judíos por su idolatría y porque eran judíos mestizos. Se habían mezclado siglos atrás con las naciones invasoras. La gracia de Dios, hermano, es para todos. Él no hace acepción de personas. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y a pesar, hermano, de que aquel fue uno solo el que volvió, el único que volvió a dar gracias y alabanza a Dios. Lo hizo, dice la Escritura, glorificando a gran voz, hermano, a gran voz, de tal forma que tuvo de seguro muchos testigos. Y dice que se postró en tierra a los pies polvorientos del Señor, de aquel que andaba de aquí para allá, y le agradeció de todo corazón. Uno gritó bien fuerte, nueve, nueve leprosos siguieron de largo. Uno gritó bien fuerte, por todos los sanados que no dijeron nada. Es que así es la vida, hermano. No son muchos los que agradecen los favores de Dios. No, es increíble. No son muchos los que se postran a Dios en oración y adoración. No son muchos los que hoy día se levantaron y dieron gracias a Dios. No son muchos los que le alaban y le dan gloria. No son muchos los que quieren estar congregados con Jesús. Muchos hoy día preferirán estar entretenidos en sus celulares, en sus pantallas, viendo fútbol, haciendo otras cosas, que ir a reunirse con los hermanos en una congregación. Siempre han sido pocos los que lo que vez tras vez, vuelven a Jesús para estar a sus pies, que es el mejor lugar donde podemos estar, el lugar más honorable estar a los pies del Señor, el lugar más confiable, el lugar más seguro, el lugar más puro, estar a los pies del Señor. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. La Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Pero, ¿qué hacemos? Ni siquiera en la mañana cuando nos despertamos damos gracias a Dios. Los que se suponen debieran ser los primeros en adorar a Dios, no están allí adorándole con todo su corazón. Y de los que menos se piensa que se pueden rendir humillados ante Dios, son los primeros en caer postrados, adorándole por la gran obra realizada en ellos. Dios nos ayude, hermano. Dios bendiga nuestra vida y nos haga entender que cada día debemos estar a los pies del Señor. Es el mejor lugar. Para muchos será un lugar muy aburrido, un lugar que no quieren hoy día realizar, efectuar, no quieren hacer eso. Prefieren estar humillados, rendidos a sus placeres. Dice Lucas capítulo 17, versículos 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El Señor muestra su frustración por la falta de gratitud de aquellos 9 hombres.
De los 10 leprosos sanados, solo uno volvió a darle gracias por tan grande milagro. Es muy interesante, hermano, de analizar la situación cuando lo vemos desde el punto de vista de que Jesús como Dios, piense usted, Jesús como Dios, sabía de antemano lo que iba a suceder. El Señor sabía que 9 de 10 no regresarían a Él para agradecerle. Pero puedes ver la misericordia de Dios. Oh, Señor. Puedes ver cómo el Señor, a pesar de que sabía que 9 de 10 no regresarían a Él para agradecerle, pero igual los sanó a todos. La ingratitud, hermano, de los 9 no impidió la misericordia de Jesús hacia esos 9. Su ingratitud, su ingratitud le, les impidió convertirse en sus discípulos, en sus siervos. Ellos prefirieron abrazar a sus familias, a sus amigos, que estar a los pies del Señor. Y el que volvió ni siquiera era judío, dice la palabra, sino que era samaritano, considerado por los hebreos como alguien despreciable, como un extranjero en tierra de Canaán. Esto, hermano, debe hacernos sentir tristes, humillados, porque la mayoría debiera ser identificado con algunos de los 9 que no volvieron a agradecer. Solo unos pocos agradecen cada día por la vida. Solo unos pocos agradecen por sus alimentos. Solo unos pocos agradecen por el techo que tienen y tantas otras cosas más. Pocos son los que dan gracias a Dios cuando se mejoran de un simple dolor de cabeza, de un dolor de garganta, de un resfrío o de una diarrea cualquiera. Pocos son los que agradecen a Dios. Como médico te lo digo, hermano. He tenido que darle la noticia a algunos pacientes de que han adquirido una enfermedad muy complicada, pero luego de sanado, muchas veces milagrosamente, por evidente obra de Dios en su vida. Pocos, muy pocos, son los que se muestran agradecidos públicamente con el Señor, con aquel que los sanó, y se rinden a sus pies. Y allí están adorándole. Y más bien dan gracias a los médicos especialistas y los tratamientos realizados. O bien algunos agradecen, pero al poco tiempo rápidamente olvidan lo que Dios ha hecho con ellos. Y sobre todo frente al más mínimo nuevo inconveniente, reclaman o murmuran contra Dios y se alejan de Él. Estamos más dispuestos a clamar por ayuda que a alabar a Dios. Estamos dispuestos a pedir a Dios que nos conceda lo que no tenemos y darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Aprende a darle gracias a Dios por lo que ya tienes, por lo que ya Él te ha dado. Son muy buenos para orar postrados ante Dios. Sí, somos muy buenos para orar. Somos muy buenos para orar postrados ante Dios. Cuando necesitamos algo urgentemente, caemos de rodillas. Ahí estamos tirados de guata a los pies del Señor. Pero somos malos para la acción de gracias, para caer postrados en adoración dando gracias al Señor por los favores concedidos. Oramos y pedimos a Dios miles de cosas, pero ¿cuántas veces agradecemos por lo que ya hemos recibido? Cuando nos damos cuenta de que no merecemos nada, entonces será en ese momento cuando cultivaremos la gratitud diaria al Señor por todo lo que nos ha dado ya. Sí, no merecemos esta vida. Dios nos trajo aquí. Dios podría ya habernos quitado esta vida. Todavía no tiene con vida. Y si todavía nos tiene con vida, debemos darle gracias al Señor. La gratitud, hermano, es una planta que crece, que florece cuando tiene una raíz profunda de humildad. Los cristianos agradecidos podrán crecer más en el conocimiento de la gracia de Dios. Podemos llegar realmente a adorar, a alabar su nombre en todo tiempo, a estar humillados a sus pies, un lugar seguro, el mejor lugar. Dios no nos pide diariamente que le demos gracias todo el tiempo, pero se complace cuando lo hacemos. Y en respuesta abre su corazón para que le conozcamos más. Nos hace entender nuevas cosas, nos hace entender más obras de su gracia hacia nosotros. Él te ama, Él nos ama mucho. Concluye esta enseñanza del día de hoy. Dice ahí Lucas capítulo 17, versículo 19, que el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe
te ha salvado. Otra traducción sería, tu fe te ha sanado. Fíjense ustedes, hermano, los 9 ingratos recibieron solo sanidad física, pero aquel extranjero, aquel samaritano agradecido, recibió algo más: sanidad espiritual, salvación por la fe, perdón por haberse humillado e ido a Jesús el Salvador, a los pies del Señor. La salvación, el Señor, hermano, la ofrece a cualquier persona, todo el tiempo, pero pocos son los que vendrán a los pies del Señor a recibir la más hermosa declaración de misericordia de Dios. Los 10 leprosos pidieron misericordia al Maestro. Los 10 recibieron la misericordia de ser sanados, pero solo aquel que volvió humillado y glorificando a Dios y se postró a los pies del Maestro se convirtió en su siervo y él en su Señor. Y recibió la mayor de las misericordias, el perdón total de pecados por su fe, la inmerecida salvación eterna de Dios. Los otros 9 fueron sanados de la lepra física, pero se perdieron aquel día de ser limpiados de la lepra espiritual del pecado. Tu fe te ha salvado, dijo el Señor. Tu fe te ha salvado, retumba en nuestros oídos. Podemos irnos de este mundo, hermano, con alguna enfermedad que nunca fue curada, pero lo más valioso, en que cuando tengamos que bajar al sepulcro, cuando tengamos que irnos de este mundo, nos vayamos con las preciosas palabras del Señor. Levántate, tu fe te ha salvado. Y algún día, hermano, seremos levantados del polvo de la tierra, porque por fe hemos sido declarados salvos por el mismo Señor Jesús, el Maestro de la misericordia, mientras el resto pasa de largo mirando y no aprecia lo que el Señor hace. Levántate, dice el Señor. Entonces, querido hermano, oye la voz de tu Salvador que te concede la mayor de las misericordias, aquel santo y justo Dios que te concede que tus pecados sean perdonados, que sean limpiados, purificados de la peor de las enfermedades contagiosas. Sí, la peor de todas, no la lepra, el pecado, que hiere desde adentro hacia afuera, que transforma, deteriora la vida de la persona, tal cual lepra va destruyendo al ser humano por todos lados. Lo saca de la ciudad celestial, lo deja fuera del campamento, fuera, lejos de Dios. Lo hace vivir lejos de la familia de Dios, lejos del hogar celestial. Y allí algunos piensan que la están pasando muy bien, pero están condenados a la destrucción total y a la muerte eterna inminente. Pero en Jesús, mis amados, en Jesús, Jesús es el misericordioso Maestro, el misericordioso Señor. En Él hay esperanza, en Él hay sanidad, hay grande salvación. Solo hay que confiar, caminar con fe, en obediencia a lo que nos manda. Ser siempre agradecidos y rendirnos a sus pies para adorarle, para adorarle, para amarle, para expresar tanta gratitud hacia Él, porque estamos vivos, porque aún podemos pensar, porque aún podemos meditar en qué tan malos hemos sido en la vida. Pero el Señor nos tiene salvados, limpios, con una esperanza aún mayor, vida eterna en Él. Si alguno de nosotros ha sido salvado, gloria al Señor. Si alguno de nosotros ha sido sanado, qué bien. Pero si alguno de nosotros ha recibido el perdón de pecados, ese aquel, este es bienaventurado. Que Dios nos ayude, hermano, a recibir sus sanidades, recibir su salvación y ser personas agradecidas. Señor, hemos pecado muchas veces contra ti. No hemos sido agradecidos. No hemos caminado en fe cuando tú nos has dicho que caminemos en fe. No hemos sido obedientes a todos tus mandatos. Hemos fracasado muchas veces. Gracias, Señor, por recordarnos que eres el Dios de misericordia que quiere todavía nuestra restauración. Gracias por este ejemplo de estos 10 leprosos y de este que volvió y agradeció y se rindió a los pies. Gracias por enseñarnos que a pesar
que tú conocías lo que iba a pasar con los otros 9, que no iban a agradecer. Igual grande es tu misericordia, que igual los sanaste. Gracias, Señor, por hacer salir tu sol sobre buenos y malos y caer tu lluvia sobre justos e injustos. Gracias por todo lo que nos das, por lo que nos darás cada día, por lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.